Gracias. Gracias, mis queridos hermanos. Ahora prosigamos con el culto de la palabra de inicio en Colosenses 3, del 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo, en Dios. Cuando Cristo, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en la gloria. Gracias, mis queridos hermanos. Ahora cierren sus ojos, que vamos a ir con la oración de inicio. Gracias, Dios, por haber enviado a Cristo para salvarnos y reconciliarnos contigo. En este momento oramos juntos, unánimes y con un mismo corazón, para que seamos llenos del Espíritu Santo, que podamos disfrutar del culto de hoy para recibir gracia y la dirección de la palabra en esta semana. Creemos que el mundo espiritual se mueve a nuestro favor, quebrantando las tinieblas que nos impiden concentrarnos delante de Dios. Que nuestra iglesia sea levantada con el modelo de los cielos y como lugar de refugio, descanso y sanidad para todos aquellos que han de venir. Oramos para que las iglesias de todo el mundo prediquen solo Cristo, para que el reino de Dios y solo el poder del Espíritu Santo. Oramos en agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias. Ahora voy a dejar el espacio a Violet. Buenos días, hermanos, reciban paz y gracia de Dios. Yo soy la remanente Violet, radicada en Ecuador. Hoy voy a estar encargada de dirigir este tiempo de alabanza y de adoración junto al hermano Díaz. Hoy quiero compartirles esta alabanza para que se llama solo Jesús el Cristo, porque cuando estamos con Satanás hay que buscar a Dios y cuando estamos con Dios hay que agradecer. Solo que sea Cristo toda nuestra confesión, en toda preocupación. Dependo de ti, Señor, en gozo, en dolor. Tu espíritu anhelo, que sea solo Cristo toda nuestra confesión. Y aún ante la muerte quiero adorarte más. Con vida tomaré todas las bendiciones. Ya diste y solo me quedé aquí. Solo tú, solo Jesús el Cristo, solo que sea Cristo toda nuestra confesión. Dependo de ti, Señor, gozo en dolor. Tu espíritu anhelo, que sea
solo Cristo, toda nuestra confesión. Y aún ante la muerte, quiero adorarte más. Con humildad tomaré todas las bendiciones. Y cuando ya nadie esté y solo me quede aquí, ruego que estés solo tú, solo Jesús el Cristo. Y cuando ya nadie esté y solo me quede aquí, ruego que estés solo tú, solo Jesús el Cristo. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos, y ahora invito al remanente Atías para que continúe alabando a nuestro Señor. Hola hermanos y hermanas, soy el remanente Abdías y hoy les voy a cantar una canción que se llama El camino por el que debes de ir a solas. Vamos por café. Buenos días. A solas he de caminar por donde nadie puede ir, en el mundo lleno de oscuridad, para el evangelio resplandecer, mediante quien nos preparó el evangelio a resplandecer. Cuando la iglesia que ha perdido el evangelio y se ha derrumbado por lo terrenal, solamente en Cristo está el poder que vence la oscuridad. Aquel que cumple el pacto es el mismo Dios que el pacto me da. Aunque no se esparció, somos uno en el Señor. Por este evangelio en el mundo hemos quedado para así proclamar el nombre de Jesús como al discípulos que le escogió. Hemos de caminar aquí por donde nadie puede ir, donde la siguiente generación la cultura de la luz llevará. La iglesia que Dios levantó levanta la cultura de la luz. Solo la iglesia que tiene el evangelio es la esperanza del mundo hoy. Solamente en Cristo está el poder que vence la oscuridad. Aquel que cumple el pacto es el mismo Dios que el pacto me da. Aunque no se esparció, somos uno en el Señor. Por este evangelio en el mundo hemos quedado para así proclamar el nombre de Jesús como a discípulos te escogió.
Vamos, somos instrumentos que Él escogió. Proclama el nombre del Señor. Aunque nos esparció, somos uno en el Señor. Por este evangelio en el mundo hemos quedado para así proclamar el nombre de Jesús como discípulos que Él escogió. Como discípulos que Él escogió. Amén y amén. Y les voy a presentar al que va a continuar con el culto, que se llama Natán. Bienvenido, Natán. Buenos días, hermanos y hermanas. Yo soy el remanente Natán. Dios les bendiga. Hoy les voy a compartir la palabra del mensaje. Les voy a decir el título del mensaje. Camino en pos de Dios. Dos Crónicas. Crónicas 2, 34 de 31. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Amén y amén. Le doy paso a la remanente Fabiana que continúe este culto. Hola queridos hermanos, ahora vamos a ir con la oración central. Así que cierren sus ojos y por favor concéntrense. Damos honra y gloria al Dios eterno, que es nuestro Padre, al Señor Jesucristo, quien nos ha amado, entregado su vida por nosotros, y al Espíritu Santo, quien nos llena, nos da fuerzas y nos guía por la eternidad. Señor, oramos para que hoy sea el día que grabemos tu palabra y para que podamos meditar en ella. Oramos porque nuestro corazón esté preparado para recibir tu palabra. Te pedimos por nuestra hermana Karen Ramírez, para que le concedas gracia, que toda palabra que salga de su boca sea dirigida por ti y sea como espada que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Que sea el tiempo de sanidad y que las tinieblas se quiebren. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias. Ahora le voy a dar el espacio a la profesora Karen. Gracias. Bendiciones para todos nuevamente. Agradecida estoy de poder compartir la palabra el día de hoy, sabiendo que la primera persona que Dios enseña a través de esta palabra y de este mensaje es a mí misma. El mensaje se llama Caminar en pos de Dios y la palabra inicial o del mensaje está en 2 de Crónicas 34, 31. Cuando vemos la palabra o la frase en pos, caminar en pos de Dios, lo que esto significa es siguiendo, en busca, detrás de Dios. Entonces, que el día de hoy podamos recibir esta gracia a través de este mensaje. Leemos la palabra que dice, y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obras las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. El rey al que se refiere este texto es el rey Josías.
Cuando Dios me dio por primera vez esta palabra, que Dios permitió que yo la leyera con el entendimiento, en ese momento estaba dirigida a un niño, que fue el primer encuentro que Dios me permitió aquí en mi país para discipular, un niño con el cual pude estar durante 2 años discipulándolo. Recuerdo, martes a martes, Dios me permitía ir a su casa y compartir el evangelio con este niño de 8 años justamente, y a quien tuve el privilegio de poder enseñar hasta los 10 años, ya que luego se fue de Venezuela. Pero cuando Dios me daba esta palabra y me decía, enséñale al niño esta palabra, porque esta palabra habla del recorrido que tuvo este rey para tener ese éxito. Y no es el éxito del cual habla el mundo, sino es el éxito delante de Dios. Entonces vamos a comenzar en la introducción de la palabra. Dios nos ha preparado un camino para que nosotros vayamos seguros. La palabra de inicio que leyó nuestra hermana remanente Fabiana está en Colosenses 3 del 1 al 4, la cual dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces dice, si pues habéis resucitado con Cristo. Y quisiera que poder hacer este mensaje de manera sencilla para que nuestros niños lo reciban con gracia. Cuando la Biblia dice, si habéis resucitado con Cristo, esto nos hace pensar o reflexionar de dónde venimos nosotros. Y nosotros podemos decir que nosotros venimos de una vida, nosotros como adultos decimos, bueno, venimos de una vida en donde nuestro pasado vivimos esto, experimentamos aquello, tuvimos heridas, pero los niños, digamos, los niños apenas están experimentando su vida. Entonces, ¿qué podemos decir, niños? ¿De dónde venimos nosotros? Nosotros como adultos venimos y tenemos el entendimiento que venimos del problema del pecado, del problema fundamental del hombre, de haber estado separados de Dios. Nosotros entendemos que estuvimos gobernados por Satanás durante mucho tiempo, y lo compartía el viernes en el discipulado de la iglesia, y decía, siempre me gusta recordar y referirme en el momento en que yo conocí al Señor, a mis 25 años, porque cuando yo entendí que de los 25 años para atrás yo había vivido una vida separada de Dios, esto me permitió una libertad. Yo fui libre realmente porque pude entender que anteriormente había estado viviendo una vida falsa y que ahora tenía una identidad, y que esa identidad era la que yo tenía que descubrir y comenzar a vivir y comenzar a experimentar. Entonces, el problema fundamental estaba en mí, lo que me hacía ser esclava de Satanás y al mismo tiempo, pues, llevar una vida que, si continuaba así, iba a ser una vida con un destino de muerte, de caos y de destrucción. Y nosotros entendemos que nosotros como adultos venimos de allí. Cada quien, cuando haya conocido al Señor, cuando Dios haya llegado a su vida, pues sabemos que tuvimos una vida así. Pero ¿qué decir de nuestros niños que están comenzando su vida? Bueno, nosotros cuando compartimos la palabra con los niños, le enseñamos que Jeremías 1:5, ellos provienen de Dios. Ellos vienen de Dios y ellos fueron escogidos y fueron puestos en el vientre de su madre para que nacieran con un propósito de vida. Eso es lo que ellos conocen. Pero una vez compartiendo la herencia en maldición, pues, de las personas que no conocen a Cristo, ¿qué le van a dejar de herencia a los niños, a sus hijos? Pues cosas que no están en la palabra. Y recuerdo que Abdías o Natán, no recuerdo cuál de los dos, creo que era Abdías, me decía, maestra, pero es que mi mamá
me dice que ya yo no tengo esa herencia de maldición, porque yo tengo la herencia de Cristo, porque ella ya conoce a Cristo. Y yo le decía, sí, esa es la verdad, que ya tú estás bajo la herencia de bendición. Sin embargo, cada uno de ellos, cada uno de ustedes, les explicaba yo, tiene o tendrá un momento en donde deberán decidir, tomar la decisión de seguir su vida de fe con el Dios eterno, con el Dios trino, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es ir a la iglesia porque mis padres me llevan, sino voy a la iglesia porque sé que en ese tiempo de culto yo voy a recibir gracia y Dios estará conmigo. Y les mostraba a ellos, ¿no? Esta imagen de esta mujer embarazada. Y les decía que cuando nosotros seguimos la palabra, dice en la parte 2 del versículo 1, buscad las cosas de arriba, de donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, podemos recibir esa gracia. Cuando nosotros seguimos la palabra, la instrucción de Dios, entonces nuestro camino, nuestro andar va a ser fácil, va a ser sencillo en el Señor, porque lo tenemos a Él. Si yo sé que provengo del pecado original, pero que Dios ahora cambió mi identidad, entonces debo buscar las cosas de esa identidad. Pero yo también les decía a ellos que si las personas que nacen separados de Dios, entonces comienzan a vivir la vida en sufrimiento, ¿no? Comienzan a vivir la vida en sufrimiento, en dolor, porque el niño ahora está despertando a través de la palabra su conciencia espiritual. Niños, ustedes están despertando su conciencia espiritual a través de la palabra que se va grabando en ustedes. Pero cuando no ocurre esto, comienzan a vivir la vida como la viven todas las personas, en sufrimiento, en dolor, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que llega el destino final, que es el destino de muerte. Y esa muerte sabemos que es una muerte espiritual también, una muerte eterna. Entonces, nosotros que hemos recibido a Cristo, tenemos una seguridad. ¿Qué tengo ahora? Una seguridad de que Dios preparó cada día de nuestras vidas. Permítanme leerle el Salmo 139, 16, pero en la versión que yo tengo, que es la Biblia textual. Esta versión dice, tus ojos veían mi embrión y todos mis días fueron trazados y se escribieron en tu rollo cuando aún no existía ninguno de ellos. Pero hay una nota muy especial en este versículo, en esta versión de la palabra que dice, cuando dice que los días fueron trazados, quiere decir que fueron modelados en el plan eterno de Dios. Es decir, nosotros tenemos la seguridad de que todas las cosas, niños, todas las cosas que Dios ha escrito para sus vidas, siguiendo la palabra, se van a cumplir. Esa es la seguridad que nosotros tenemos. Que hay un libro en donde cada uno de nuestros días está registrado, está anotado. Y dice el versículo siguiente, vuestra vida está escondida con Cristo. O sea, ¿qué garantía tengo para ir, para caminar en pos de Dios? Pues la garantía es que Cristo está con nosotros. No deben temer, niños, no deben temer. Ustedes son diferentes. Ustedes son diferentes. No pueden ser igual que las demás personas. ¿Por qué son diferentes? Porque ustedes conocen este evangelio. Ustedes son hijos de Dios. Mientras que Dios me hacía meditar y reflexionar en este mensaje, recordaba unas palabras que aún permanecen en mí, que me decía la pastora. Ella me decía, Karen, tú no puedes cometer los mismos errores
que los demás. Los demás pueden cometer errores, pero tú no puedes cometer esos errores. Y yo me molestaba o yo sentía como que una impotencia. Yo decía, pero ¿por qué no puedo tirar punticas como lo hacen los demás a través de los estados? Pero ¿por qué cuando me molesto no puedo decirse a las personas? Pero ¿por qué? Pero poco a poco fui entendiendo que lo que ella quería decirme es que nosotros somos diferentes, porque sobre nosotros primeramente están los ojos de Dios y los ojos de las demás personas que siguen las evidencias que están en nosotros. Entonces, en la escuela, con los amiguitos, con la familia, con los primitos, es muy importante que ustedes siempre recuerden que ustedes son hijos de Dios sobre todas las cosas. ¿Para qué? Para que puedan andar en ese camino, para que puedan enseñar a otros, para que ustedes puedan ser de ejemplo a todos esos niños que no tienen al Señor. Entonces, antes de empezar este camino, tenemos una seguridad. Y la seguridad es que nosotros no vamos a fracasar porque Dios está con nosotros, no vamos a fracasar. Entonces no debemos temer. Vamos entonces al contenido en donde vamos a ir viendo la palabra en Segunda de Crónicas 34. Dice la Biblia, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Entonces, camino seguro de mi llamado. Dios me ha llamado. Dios te ha llamado, Liam. Dios te ha llamado, Abdías. Dios te ha llamado, Natán. Fabiana, te ha llamado Dios, Vaguita, te ha llamado Dios. Y a los niños, Dios les da un llamado independientemente de su condición, independientemente de que sean pequeños, de que estén sujetos a una familia que no está siguiendo los pasos del Señor. Y esto es una evidencia, porque la palabra dice que de 8 años era Josías, era un niño cuando su padre Amón murió. Pero resulta que su padre Amón no siguió los caminos del Señor. Y su abuelo Manasés no siguió los caminos del Señor. Los dos hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Entonces, ¿cómo es esto que este niño se levanta a la edad de 8 años y dice la palabra que hace lo recto delante de Jehová? Porque es que el llamado que tienen cada uno de ustedes los dio el Señor, lo da Dios directamente a su corazón, a sus vidas. Y este niño comenzó a reinar a esta edad. Recordemos la palabra en Primera de Timoteo 4:12, que dice Pablo y le escribe a Timoteo, que nadie menosprecie tu juventud. No importa que ustedes sean pequeños, ustedes ya son seres espirituales y como seres espirituales ustedes ya pueden conectar con Dios, ya pueden hablar con Dios, ya pueden tener la certeza que Dios está con ustedes. Entonces, dice la Biblia que durante 31 años reinó en Jerusalén y que no se desvió ni a diestra ni a siniestra. 31 años se lee muy fácil, pero 31 años durante todos los días de su vida, Josías estuvo delante de Dios, delante del Señor. Y nosotros hemos entendido que dar culto a Dios es estar delante de Dios, pero conscientemente, de manera consciente. Le compartía a una persona y le decía, los ladrones, los que asesinan, los que hacen lo malo delante de Dios, perdón, los que hacen lo malo, también están delante de Dios. Lo que pasa es que su conciencia espiritual no está despierta, no conocen el mundo espiritual, no conocen su identidad como hijos del diablo. Entonces ellos hacen lo malo, pero esto no escapa a la mirada de Dios.
Dios siempre nos está viendo. Dios siempre nos está escuchando. Dios conoce nuestro futuro. Dios conoce lo que hicimos, aun cuando no le decimos a nuestra mamá, cuando no le decimos a nuestro papá, aun cuando nosotros estamos solos, Dios conoce lo que está en nosotros. Y eso es estar todos los días delante de Dios. Pero nosotros estamos todos los días delante de Dios conscientes de esto, con una conciencia espiritual. Y esto se le llama culto. Y esto se le llama saber que Dios está con nosotros y nosotros estamos con Él. Entonces, cuando leía que dice el versículo, sin apartarse a diestra ni a siniestra, o a izquierda o a derecha, como lo dice aquí en esta versión, yo meditaba y le preguntaba al Señor. Esto se puede interpretar de muchas maneras, pero en ese momento Dios me hacía sentir o me hacía ver, es estar delante de Dios sin irse a un extremo o a otro extremo. Vamos a decirlo de esta manera, sin irse a las cosas del mundo, a seguir las cosas del mundo y tampoco sin irse a lo que ataca a nuestras iglesias. Una de las cosas que Dios nos ha estado mostrando de las iglesias, y ahora me dirijo a los adultos, ¿verdad? De cómo nosotros enseñamos a los niños en la escuela dominical, en las iglesias, y es que no le enseñamos su identidad, no le enseñamos su misión, no les enseñamos que independientemente de esto, como vemos en la vida de Josías, de que la familia no esté centrada, que obviamente influye, pero independientemente de que la familia no esté centrada en Cristo, los niños tienen un llamado, los niños tienen una identidad, los niños van a crecer y el tiempo que se le dedique para que graben la palabra en este tiempo es que ellos van a poder desarrollar digamos, van a poder desarrollar esas armas espirituales para que ellos puedan defenderse. ¿De qué? De la escuela. Cuando ya van a la escuela, ya comienzan los criterios, los juicios, las opiniones. Ay, es que mi amiguito hace esto. Ay, yo quiero ir a casa de mi amiguito. Ay, pero es que los niñitos hacen esto. Ay, y los van envolviendo, los van envolviendo. Entonces, nosotros debemos guardar a nuestros niños. ¿Y cómo podemos guardarlo? La mejor manera es esto, grabándole el evangelio, porque el que hace crecer es Dios. Entonces, que ellos tengan la seguridad de que ellos son llamados por Dios y que ellos tienen una misión y en ellos está la continuidad del evangelio. Entonces, niños, grábense esto. Aunque son pequeños, no duden que Dios los ha llamado, que Dios los ha apartado, que están delante de Dios, que tienen una misión de vida. Y esto es lo primero que reconoció Josías. De 8 años, él entendió que había un camino por el cual él podía ir sin fracasar. Entonces, vamos al segundo punto. El camino seguro de mi llamado me lleva al camino seguro de lo que Dios me envía a hacer. Es decir, si yo sé por qué Dios me ha llamado, entonces también puedo recibir esa encomienda. Si yo sé que Dios me ha llamado, yo puedo saber para qué me ha llamado. Y en Segundas de Crónicas 34, del 3 al 13, vamos a leer el versículo 3 ahora. A los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Desde el versículo 3 hasta el versículo 7 leemos la palabra de cómo Josías se dio cuenta de algo. Él se dio cuenta de que sus padres, su abuelo
y toda la generación de esos adultos no habían hecho lo correcto ante Dios. No habían hecho lo correcto ante Dios. Entonces la palabra dice, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos. Niños, en los lugares altos eran lugares donde ellos se iban, ¿sí? Como una montaña, para ellos hacer idolatría, brujería, santería, ¿sí? Ponían ahí un ídolo y le rezaban y hacían toda clase de idolatría. Entonces, ¿qué fue lo que Josías comenzó a darse cuenta? Esto no es de Dios, esto no es de Dios. Entonces, que el Señor abra sus ojos espirituales para que ustedes comiencen a ver a su familia y al ver la palabra, Dios les pueda permitir decir, estas cosas que hace mi familia no son de Dios. Esto que yo veo en mi escuela, eso no, la palabra no dice eso. Eso que yo veo que hacen los adultos, esto no es de Dios. Porque la palabra de los adultos no valen más que la palabra de Dios. Ustedes son pequeños y ahora ustedes como niños están sujetos a los padres, a los maestros, a los adultos y hay que respetarlos y hay que obedecerlos. Pero hay algo muy importante, que por encima de ellos está Dios, Dios. Entonces, ¿qué hago cuando me doy cuenta que mi mamá, que mi papá, que mi hermano mayor, que mi tío, que mi maestro, que el vecino está diciendo mentiras, está engañando, está siendo egoísta? ¿Qué hago yo? ¿Qué puedo hacer? Ahí es cuando acudimos a la oración, porque no hay otra manera, no hay otra manera de que Dios derrumbe esa dureza en el corazón de los adultos y en nuestro propio corazón, sino a través de la oración. Entonces, la primera cosa que Josías entendió que Dios le mandó a hacer fue derribar, y lo veíamos el día viernes en el discipulado, derribar, arruinar, destruir, ¿sí? En ese caso eran los muros de Jericó que están en nuestro propio corazón, en nuestro propio ser, nuestras barreras. Entonces, Dios ha permitido que en sus hogares, hermanos, nazca un remanente, porque en ellos se restaura el evangelio. En ellos se restaura el evangelio. Entonces, muchas veces nosotros como adultos llevamos a los niños al terreno de la incredulidad. Nuestra incredulidad, nosotros se la pasamos a los niños, porque ellos están sujetos a nosotros. Que el Señor nos dé gracia para empezar a quebrantar esos muros de Jericó y quebrantar todos esos altares, toda esa idolatría e incredulidad que nos impide creer. Pero además la palabra sigue narrando y dice que Josías mandó al sacerdote y mandó a los obreros a reparar la casa de Jehová, a reparar la casa de Jehová. Pero si leemos los versículos desde el 8 al 13, mi hermana Yael, si lo puedes compartir, por favor, podemos ver con más detalles, cómo Dios, cómo Josías comenzó esa restauración. Dice, a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maesías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová. Que los levitas, sacerdotes, ¿verdad? Que guardaban la puerta,
habían recogido de mano de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. ¿Qué quiere decir esto? Que Josías toma el dinero para reparar la casa de Jehová. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Que a los niños Dios le ha concedido un talento y por medio de ese talento Dios va a restaurar el evangelio, pero también va a restaurar la economía de la luz. Por eso a los niños no deberíamos incitarlo, no deberíamos enseñarles a que escojan carreras nada más por el hecho de que les va a dar dinero, nada más por el hecho de que les va a dar estatus. Porque si seguimos leyendo, podemos ver en la palabra que aquí había mayordomos, obreros, que había, la palabra dice que había entendidos, estoy en el versículo 12, casi al final, entendidos en instrumentos de música. Decía que había escribas, gobernadores, porteros. Es decir, el talento que Dios le había puesto a cada uno de ellos al servicio de la restauración del templo, para nosotros el culto. Los niños no solamente son remanentes que van a ser levantados de manera individual, sino ya ustedes todos, ustedes son familia y son equipo. Porque cuando Dios une por propósito. Y esto muchas veces lo vemos quizás en las parejas, ¿verdad? No, es que ella se casó con él porque hay un propósito, pero es que también nos une como hermanos en la fe. Entonces ya los niños que están dentro de nuestras iglesias son estos obreros, son estos que se van a levantar como obreros, como sacerdotes, como gobernadores, como porteros, como escribas, para restaurar no solamente el culto, sino la economía. Y bendigo la vida de cada uno de los padres que están aquí para que a través de la oración concentrada por sus hijos, ustedes descubran el talento que Dios ha puesto en sus hijos y los acompañen, los ayuden a que ellos puedan ir por ese camino, velando porque Satanás no le robe el talento, porque como no nos damos cuenta de cuál es su talento, Satanás no los roba. Satanás no los roba y toma el talento de los niños para llevarlos al mundo. Y ahí puse del versículo 12 al 13, que ahorita vimos una parte, para que activasen la obra, que esto es la restauración del culto y de la adoración. En el versículo 12 dice, lo que fue destruido por los reyes de Judá. Y esto me llamó la atención, porque los reyes de Judá eran del pueblo judío, no eran del mundo, no eran personas del mundo. Quiere decir que nosotros mismos, como hijos de Dios, ¿cómo lo digo? Que nosotros mismos, como los hijos de Dios, muchas veces somos los que hacemos de tropiezo para la vida de fe de nuestros niños y también para la obra del Señor. Josías se dio cuenta que los reyes de Judá habían destruido la casa del Señor. No fueron los enemigos, fueron ellos mismos. Y esto lo hacemos cuando nosotros desechamos la palabra de Dios, desechamos la instrucción de Dios y seguimos más los caminos del mundo. Entonces, si ya tengo mi camino seguro porque entiendo mi llamado y tengo mi camino seguro porque sé que ese llamado implica que Dios me ha enviado a hacer algo, tengo el camino seguro de mi futuro y mi destino en Dios, que es el tercer punto del contenido. Y aquí en Segundas de Crónicas 34, del 26 al 28, la palabra nos habla acerca de las respuestas que tienen las
las personas de influencia. Mi hermana, estoy en el tercer punto del contenido. Por favor, gracias. Entonces, el camino seguro de mi futuro y de mi destino en Dios. Gracias. Dice, mas el rey de Judá que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis, Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así. Por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios, al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Amén. Mientras que ellos estaban haciendo la reparación del templo, el sumo sacerdote encontró el rollo del libro de la ley, es decir, la palabra de Dios. Y cuando él encontró el libro, lo leyó delante del rey. Lo leyó delante del rey, Josías, este joven, ¿sí? Y cuando lo leyó, esta fue la actitud de Josías. Su corazón se conmovió, se humilló delante de Dios, rasgó su vestido, es decir, le causó dolor. Lo que él había visto que sus padres habían hecho en los montes de la idolatría y que había limpiado los lugares altos, ahora lo confirmaba a través de la palabra, diciendo, es que mis padres no siguieron el camino de Dios. Y él se conmovió y causó dolor en su corazón. Delante de la palabra que seamos conmovidos, que lo único que a nosotros nos conmueva sea la palabra de Dios. Lo único que a nosotros mueva nuestro corazón sea la palabra de Dios. Entonces, si mi corazón se inclina ante la palabra, niños, si mi corazón se inclina ante la palabra, Dios nos librará del destino malo. Y el destino malo no significa que no pasemos cosas difíciles. No significa que no vengan problemas, que no vengan crisis. Al contrario, al principio les dije, niños, que ustedes son diferentes y a los diferentes no los aceptan. A los diferentes no los quieren. A los diferentes los echan a un lado. Pero ustedes tienen la seguridad de que ustedes van en el camino correcto para ayudar a aquellos que no conocen. Entonces, cuando oyen la palabra de Dios y su corazón se conmueve, Dios los levanta como cumbres, porque como son diferentes y van a ir por el camino contrario a lo que va el mundo, ustedes van a destacar. Lo que los hermanos coreanos nos dicen, ser personas elegantes. Ustedes, niños, son especiales. Siempre les decimos, ustedes son especiales, pero es porque Cristo vive en ustedes. Y lo que ustedes hacen y lo que Dios les va a permitir hacer es por causa del evangelio y van a ser influencia para otras personas. Dice, yo te he oído. Yo te he oído. ¿A dónde van a acudir las personas? ¿A dónde van a acudir las personas con necesidades? A nosotros, a los que tenemos el pacto, a los que guardamos el pacto de Dios, porque guardando el pacto de Dios, Dios nos responde. Dios responde a aquellos que tienen el secreto de su deseo, de su pacto en su corazón. Y dice, y leyó a oídos de todos, de ellos, todas las palabras del libro del pacto del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Mi futuro es conquistar el campo que Dios me dio. Una vez que Josías se conmovió, no se quedó con eso. Convocó a todo el pueblo. Llamó a todo el pueblo para que ellos también escucharan lo que en el libro estaba escrito. Entonces, hermanos, aquí hay un error, perdonen en el punto 1, fue error mío.
coloqué versículos 12 y 13, pero no, son los versículos 19, 21 y 27. Me perdona. A través de Josías, Dios restauró el pueblo y la siguiente generación. Si nosotros leemos la palabra cuando Dios está hablándoles, se las voy a buscar aquí, es el versículo, permítame un momento, dice que en el 24 y 25 dice, he aquí Jehová Dios le está respondiendo a Josías y dice, he aquí yo traigo el mal sobre este lugar y sobre sus habitantes. Gracias, hermana. Y sobre todos los moradores de él, todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificio de dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, ¿quién era ese rey? Josías, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis, Jehová, el Dios de Israel, ha dicho, por cuanto oísteis estas palabras, yo te libraré. Es decir, los padres, los que vinieron antes de Josías, habían hecho lo malo delante de Dios y las consecuencias iban a venir. Pero por causa de Josías, por causa del rey, de este niño que a los 8 años empezó a reinar, Dios dijo, pasaré la maldad por encima de ti. A ti no te tocará ni a tu generación. Por eso entendemos que ustedes, niños, son los remanentes que para cuando Dios los levante en esa época van a cambiar y trastornar el mundo, como dice Hechos 17. Ustedes tienen que ser esos hombres y esas mujeres que levantados con la palabra de Dios hagan que la maldad pase por encima, que no permita a Dios la destrucción de un pueblo. Entonces vamos a concluir con la palabra que es la palabra del mensaje y el mensaje se llama caminar en pos, detrás, siguiendo a Dios. Y está en los últimos versículos. En 2 de Crónicas 34 del 31 al 33 dice la palabra, y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Vamos a permitirnos disfrutar de este versículo. Dice, en pos de Jehová. Quiere decir, siguiendo al Dios Trino, en la soberanía del Dios Padre, teniendo el método, la respuesta, la solución para la humanidad que es Cristo Jesús. Y con la guía del Espíritu Santo, ¿a quién vamos a seguir? ¿Qué ejemplo vamos a seguir? Niños, ¿qué ejemplo van a seguir ustedes? El ejemplo de la palabra y de los hombres y las mujeres que tienen el pacto de Dios en su corazón. Luego dice, guardar sus mandamientos. Guardar sus mandamientos. ¿Qué es esto sino la palabra de Dios? Pero ¿en dónde se va a guardar esa palabra de Dios? En nosotros, en mi corazón, en mi mente, en mi espíritu. Y eso es levantarnos como templo de Dios. Nosotros somos el templo andante de Dios. Dios nos habita, el Espíritu Santo nos habita. Y les enseñaba a los niños a través de una casita y le decía, nosotros fuimos formados como una casita, pero Satanás logró la manera de entrar y abrió un hueco por ahí y él entró por allí. Y la única forma de poder volver a la vida es cuando Cristo tapa ese hueco. Y eso es la libertad del pecado original, la salvación, ¿sí?
Pero aquí dentro quedaron muchas cosas que anteriormente entraron. Mi yo entró por ahí, por ese hueco. El ser mi propio Dios también entró por allí, por ese hueco. Las tinieblas entraron allí, por ese hueco. Entonces, cuando viene Cristo, Él tapa ese hueco, pero nosotros debemos limpiarnos, ¿sí? Nosotros debemos sacar esas tinieblas y dejar que Cristo gobierne nuestra casa. Entonces, guardar sus mandamientos es que la palabra se clave en nuestro corazón, se clave en nuestra vida, en nuestro espíritu. Guardar sus testimonios, somos testigos y vamos al campo misionero. ¿Cuál es el campo misionero de los niños? La familia, las escuelas, los lugares a donde Dios le permite ir, ¿verdad? La familia y la escuela. Es que ustedes puedan ser evidencia para otros. Número 4, con todo su corazón y con toda su alma. ¿Qué quiere decir esto? Que entreguemos todas nuestras vidas. Niños, ustedes son hijos de Dios, pero además de hijos de Dios, Dios también los ha llamado como evangelistas. Y evangelista lo que quiere decir es el que tiene el evangelio, ¿verdad? Tiene el evangelio, tiene la vida, entonces da vida. Si yo tengo el evangelio y tengo vida, entonces yo doy vida. Esa es la vida del evangelista, que tendrá su recompensa en los cielos. Y por último, poniendo por obras las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Como dijimos, volvemos a la introducción, al inicio, no olvidar que Dios ha preparado nuestra vida y que en el rollo que Él ha escrito para nosotros, todas estas obras se han de cumplir. Yo tengo esa seguridad. Y este versículo no nos da la evidencia de lo que nosotros hemos venido aprendiendo. Las 10 plataformas, ¿verdad? Caminar con el Dios Trino, grabando la palabra, siendo llenos del Espíritu Santo porque somos su templo, yendo al campo de las misiones, entendiendo que todas las obras se han de cumplir y que hasta el último momento y aún después de esta vida Dios nos sustenta y entregando toda nuestra vida porque entendemos que tenemos la recompensa en los cielos y nuestra recompensa aquí en la tierra es que podamos disfrutar de los encuentros de bendición. Entonces, niños, el camino para tener el éxito en Dios es que nosotros podamos grabar la palabra y podamos tener una relación personal y depender solamente de Dios. Vamos a orar para culminar este tiempo de la palabra. Señor y Dios, gracias te damos por la vida que nos has entregado, la vida en Cristo Jesús. Gracias porque has limpiado, Señor, nos ha limpiado de la maldad, del pecado y nos has sacado del destino de muerte y de caos, de destrucción que nosotros teníamos marcados por causa de esa separación. Gracias porque ahora en Cristo nuestra vida está escondida. Yo te pido, Señor, que nosotros seamos bendecidos y en especial te pido que nuestros niños y remanentes jóvenes reciban gracia para que en ellos se grabe esta palabra y así como Josías a una edad tierna, ellos puedan, Señor, centrarse en el pacto que tú les has dado, para que puedan ir camino, que puedan andar en pos de ti, puedan ir, Señor, con el pacto, con la seguridad de que tú los has enviado para destruir todo aquello que impide que nosotros podamos disfrutar del Evangelio. Ayúdalos, Señor, para que ellos tengan y cada día despierten su conciencia espiritual, para que sus ojos espirituales sean abiertos,
para que el mundo no los confunda ni los engañe, ni ellos tengan envidia de un éxito falso, para que su verdadera identidad en Cristo Jesús sea revelada y ellos puedan disfrutar de ella, para que ellos puedan, Señor, creer que aun cuando son pequeños o de corta edad, no duden de su llamado, no duden, Señor, de lo que le has encomendado hacer y no duden de que desde ahora ya se están levantando como cumbres espirituales que permiten o hacen, a través de ellos tú haces que la maldad salte, pase por encima. Señor, que ellos puedan recibir gracia y ayuda a sus padres, cuidadores y adultos, Señor, que para que ellos puedan ver la importancia de lo que tú le has dado, un remanente para las siguientes generaciones, para que conquisten este mundo, Señor, que está atado por Satanás. Oramos, quebrantando toda incredulidad, esquema, humanismo, religiosidad que quiera robarnos esta palabra y oramos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos. Vamos entonces a continuar para tomar los diezmos y las ofrendas. Y vamos a invitar a nuestro hermano remanente, Liam, para que nos lea el versículo de los diezmos. Buenos días, hermanos. Soy el remanente Liam. Les voy a leer Proverbios 3, 9, 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. Amén, amén. Y quiero compartir, mis hermanos, con ustedes, antes de reflexionar un poco en este versículo, la felicidad que me generó ayer escuchar a Liam leyendo. Les había dicho unos servicios atrás de remanente que Liam se aprendía los versículos porque aún no había aprendido a leer, pero en cuestiones de nada, de un tiempo pues mínimo, Dios le ha concedido gracia para leer de esta manera en que lo ha hecho el día de hoy. Y eso es una evidencia. Eso es una evidencia, niños, adultos, de que con la gracia de Dios traspasamos barreras que para nosotros sería imposible. Entonces, Liam nos leía el Proverbios 3 del 9 al 10, dice, honra a Jehová con tus bienes, ¿verdad? Los bienes es todo lo que nosotros poseemos que primeramente Dios nos los ha dado. Y con las primicias, o sea, los primeros frutos primeramente de nuestro corazón, los primeros frutos de nuestros corazones, de nuestro corazón, porque como hemos leído en otras ocasiones, primero debemos ser dadores alegres. Pero Dios nos ha dicho ahora, o nos dice por medio de esta palabra, con todos tus bienes, con todo lo que Dios nos ha dado, honrar a nuestro Señor, entendiendo que Dios nos bendice para bendecir a otros y para levantar esa economía de la luz. Los graneros, lugares en donde hay muchos granos, en donde tenemos mucha abundancia, y los lagares era un lugar es un lugar donde se pisan las uvas, ¿sí? Para sacar el jugo. Dice la Biblia que esto abundará. Es decir, que cuanto nosotros, Dios vea en nuestro corazón nuestro deseo de entregar y de dar para la obra, Dios levantará la economía de la luz a través de nosotros. Vamos a invitar nuevamente a nuestro hermano Liam, que mientras tomamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, teniendo allí los datos para los envíos internacionales y en Venezuela,
él va a dirigir la adoración, perdón. Bienvenido, Lian, de nuevo. Un día recibí a Jesús, que es el Cristo de Dios. Yo un día recibí a Gemino la verdad y la vida. Siempre que yo creo que Él está en mí y yo estoy con Él. La oscuridad que rodea mi ser como las desvanecen. Mientras vive en este mundo, a las naciones proclamaré Jesús, el Cristo es el fin de mis suspiros, ante todos alabaré Jesús, el Cristo es. Jesús, el Cristo es. Jesús, el Cristo es. Amén. Amén, amén. Vamos a invitar a nuestro hermano remanente Natán, quien nos va a leer la palabra del remanente del día de hoy. Bienvenido, Natán. Buenos días, hermanos y hermanas. Yo soy el remanente Natán. He venido a compartirles la palabra del remanente otra vez, que es Salmos 71 del 1 al 6 y del 14 al 18. En ti, oh Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado, jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia, inclina tu odio y sálvame. 3. Sé para mí una roca de refugio a donde recurro yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. 4. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento. 5. Porque tú, oh Señor, Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. 6. En ti he sido sustentado desde el vientre de las entrañas de mi madre. Tú fuiste el que me sacó, de ti será siempre mi alabanza. 15. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. 16. Vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. Haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. 17. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. 18. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Amén y amén. Le doy el paso a la hermana Karen para que explique los anuncios. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora vamos a tener el tiempo de anuncio, no sin antes recordarles que se queden, por favor, les invitamos a quedarse en la plataforma hasta el momento en que compartamos el foro. Recuerden que pueden estar como oyentes, pueden anunciarlo, pero no se pierdan la bendición de poder escuchar el foro. Ahora sí, mi hermana Yaén
por favor, los anuncios. Gracias. Anuncios Iglesia Emmanuel, Latinoamérica. Les invitamos a nuestro culto de oración matutina de lunes a viernes vía Zoom. Los martes, jueves y sábados a los cultos unidos junto a nuestros hermanos en Latinoamérica desde la sede en Panamá. Viernes, discipulado general con la pastora Mari para toda la iglesia vía Zoom. Y los sábados, discipulado para niños con nuestra hermana Karen Ramírez. Y recuerden que cada último viernes del mes nos reuniremos en vigilia para levantar la torre de oración. E invitamos a nuestros jóvenes cada domingo al culto virtual de remanentes. La presidencia del culto y la oración central de la próxima semana estarán a cargo de bendiciones. Gracias, hermana Jaén. Y vamos a invitar entonces a la pastora Mari Santiago para que haga la oración sacerdotal y la oración por los diezmos. Bienvenida, pastora. Muy buenos días, mis amados hermanos. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, gracias, porque nuestra vida es tuya y podemos entender por tu palabra que cuando vamos detrás de ti, siguiendo tu palabra, siguiendo tu consejo, siguiendo la vida que tú preparaste para nosotros de antemano, aún antes de estar en el vientre de nuestras madres, podemos entender que allí está el camino de la felicidad y del disfrute. Hoy oro, Señor, creyendo que tú nos levantas a cada uno de nosotros como torres de luz, pero también nos levantas como las torres de la economía de esta luz para establecer tu reino en esta tierra. Oro por la vida de cada uno de nuestros niños remanentes y de nosotros mismos, que somos los que quedamos, para garantizar la continuidad del Evangelio. Bendiciendo las finanzas de cada uno de mis hermanos. Como dice tu palabra, que haya abundancia, que sean llenos sus graneros, que sus lagares rebosen de mosto, que en todo lo que nosotros hagamos, Señor, haya la multiplicación de la economía, porque sabemos que nuestra economía es para establecer tu reino y que nuestra vida no tiene otro sentido y otra razón de ser que predicar el evangelio de la vida, que predicar el evangelio del reino, para que entonces vengas tú, Señor Jesucristo, por segunda vez como lo prometiste. Ahora, Señor, te doy gracias también por la vida de mi hermana Karen y por la gracia que hemos recibido cada uno de nosotros a través de la predicación de tu palabra por su boca. Que cada palabra, Señor, sea cumplida en ella al 100%. Que con el gran amor del Dios Padre, el poder y la vida de Jesús, la llenura, la guía y la obra de tu Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Amén y amén. Y para tomar el tiempo de foro, voy a invitar nuevamente a la pastora Mari para que sea ella quien dirija este tiempo. Me invitarán a Natán y a Abdías a compartir su foro.